¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas? ¿Me escuchan? Sí, ¿Nos Perfecto. escuchas? Lamento. Sí, yo les escucho bien ambas. Lo que habíamos pactado, bueno, lo que habíamos comentado ahí un poco en el chat, es que fueran turnos de 7 minutos, 2 turnos, 7 minutos cada persona, y 2 turnos más de 4 minutos, pero estaría bien, a mí me parece una buena idea, que fueran 3 minutos extra al inicio, como máximo, para presentarse cada una. No sé si están de acuerdo. sí. Voy a ser muy sincera y como casi todo le dije a la chica de Instagram que lo hiciera. Yo no recordaba que eran 7 minutos. Siento que es mucho tiempo para mi discurso, pero voy a ver qué puedo hacer porque pues yo acepté y ni me fijé. O sea, fue mi error. Pero sí, de acuerdo. Ok. Perfecto, pues entonces pueden presentarse cada una y pues nada, mucho éxito a ambas. Gracias. Pues bueno, hola, soy Cintia Castro, parte del equipo Provida Científico. Soy una mujer mexicana que con mucho esfuerzo logró ser médico y lograr una especialidad médica. Soy especialista en calidad de la atención clínica, en la cual he ejercido por 13 años, por 16 años ya. Soy esposa, soy madre y fiel trabajadora por la salud de las mujeres mexicanas, siempre en búsqueda de la verdad y dispuesta a aprender de mis errores con el objetivo de mejorar la profesión, mejorar profesionalmente hablando y como ser humano. Antes de iniciar, quiero dejar claro que no pretendo tener la verdad absoluta, pero sí compartiré mis comentarios, los que considero la verdad, suma de la investigación y de los conocimientos que he adquirido con el paso del tiempo en mi formación como especialista hasta el momento. Y quiero invitarte, respetable espectador, a que estés receptivo, a escuchar empáticamente los argumentos que probablemente no te gusten, pero de nada servirá insultarme. Verás, yo sobreviví a un entrenamiento médico en los tiempos de las guardias de castigo, o sea, te imaginarás. Por otra parte, si estás esperando ver cómo le patean el trasero a una doctora, no es aquí. Las dos somos mujeres, las dos somos doctoras y este será un debate cordial. Si eres seguidor de la doctora Isata, no pretendo convencerte. Tú ya decidiste fiel y ciegamente creerle. Solo te pido no me agredas, no te canses, mejor sigue con tu vida. Si compartes las ideas de Provida Científico, gracias por estar aquí, por tu apoyo. Estás del lado correcto de la historia. Doctora Isata, no te conozco, no la conozco, pero asumiré que podemos llevar un debate con profesionalismo y cordialidad para exponer nuestros puntos. Quiero terminar mi presentación citando la famosa frase de Voltaire para exaltar el valor del respeto y la tolerancia. Y dice así, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo. Gracias a todos los que hacen posible este debate. Gracias a todos. Gracias por esta oportunidad. No sé cuánto tiempo fue, espero que sean 3 minutos o me quedaron más, poco, pero bueno, gracias. Solamente 2 minutos y Aisata, puedes continuar con tu presentación. Hola, buenas noches. Soy la doctora María Isata González, soy médica cirujana. Yo no tengo especialidad, yo tengo maestría en educación. Desde hace ya este año, en agosto de este año, cumplo 7 años de dedicarme a dar acompañamiento para aborto seguro en casa con medicamentos a mujeres en toda América Latina, especialmente en México, y desde hace poco más de un año me dedico a eso de forma profesional, ya no de forma altruista. Y pues no sé, hay una cosa que sí quiero aclarar con los comentarios que están llegando, es que están protestando porque solo hay un moderador pro vida, y esto sí es algo que quiero aclarar y que quede escrito en piedra. Una vez tuve un debate con Ángel, me voy a atrever a referirme a ti por nombre, en TikTok, y la única que interrumpió en una ocasión fui yo. Entonces, le guardo el suficiente respeto en ese sentido como para considerar que en este debate no va a ser un moderador imparcial como me ocurrió con Paloma, y porque yo misma, bueno, se me fue la onda y yo no busqué moderador, y también en parte lo hice porque tuve la confianza con Ángel por lo que pasó la vez pasada, y eso es algo que quiero que se le reconozca. Entonces, que no se proteste porque solo hay un moderador que es pro vida, sino porque fue algo que yo acepté, porque
en ese sentido, Ángela ha demostrado suficiente respeto. Y bueno, espero que lo mantenga durante este debate, que yo creo que sí. Y pues realmente no hay mucho más que decir después de lo que dijo Cintia. Efectivamente, ambas partes, la gran mayoría de los que están aquí ya tienen una decisión tomada sobre qué es lo que esperan, pero que, digo, yo quería hacer un chiste al respecto de, yo sí venía a que alguien me pateara el trasero, pero era un chiste. Es mucho más interesante esta propuesta de un debate que no es la intención de feminista destruye o doctora provida destruye abortera o algo así, sino que sea una intención de diálogo. Me parece como ¿cómo se llama? Una propuesta pues mucho más innovadora después de todas las tendencias que hay en Internet. Entonces agradezco eso y adelante. Pues nada, en vista de lo ocurrido también me presento, soy Ángel Baeza, estudiante de Relaciones Internacionales y como justo decía la doctora, la licenciada en Medicina Aizata, incluso se propuso, se pactó que hubiera 2 moderadores, sin embargo, pues en esta ocasión no pudieron encontrar un moderador del lado pro aborto, con lo cual yo voy a estar moderando, voy a ser lo más imparcial posible, voy a tratar de tener el tiempo justo y pues les pediría también a las 2 tertulianas en esta ocasión que fueran lo más respetuosas posibles, que procuraran no interrumpir, que procuraran no pasarse del tiempo. Yo no tengo el moderador en esta sesión, sin embargo, pues seré el moderador del debate, no del StreamYard. Y pues también pedir una disculpa a las personas que esperaban este debate en el canal de Provida Científico en YouTube, porque debido a los múltiples contratiempos que tuvimos, pues no se pudo retransmitir en ese canal. Así que bueno, si les parece, podemos comenzar. Y una cosa extra es que no pactamos quién comenzaría, con lo cual podemos hacer un tipo de sorteo, o pueden elegir entre ambas quién sería la que comenzaría con la argumentación, con el discurso inicial. Pues, en la escuela siempre es el apellido, pero como ustedes... Entonces, si quieres, empieza tú. Va. Excelente. Entonces, como comentaba, tendrán 7 minutos para la primera intervención, por persona, obviamente. Para la segunda intervención, 7 minutos más. Para la tercera intervención, 4 minutos. Y para la cuarta intervención, 4 minutos más. Si quieren, posteriormente, si les sobra tiempo y si están dispuestas, podemos hacer una especie de conclusión final que dura 2 o 3 minutos más, si es que lo desearan ambas partes. Entonces, sin más que decir, puede comenzar doctora Cintia Castro. Gracias, estoy corriendo también mi cronómetro aquí para no pasarme del tiempo. Permítanme explicarme. Nuestra postura defiende la prohibición del aborto porque queremos proteger un derecho o un valor superior, que es el derecho a la vida o el valor de la vida. Sabemos de antemano que toda prohibición tiene un costo, pero nosotros aceptamos pagar el precio porque el valor a proteger es un valor superior a cualquier otro. Asimismo, creemos que es deber del Estado intervenir en la libertad de las personas para preservar este valor, evitando, en la medida de lo posible, un atentado contra este. Ahora bien, el ser humano necesita lineamientos éticos. Solo de esta manera podría actuar en armonía con una realidad estructural, lo que de esta manera podrá ser un fin en sí mismo. La ética proporciona los planos de esta realidad estructural que el hombre debe de seguir. Para citar a Randall, es actuar racionalmente, es actuar éticamente. Ahora bien, ¿por qué prohibir y no regular? La sociedad se constituye por los individuos que la componen. El aborto acaba con los individuos que conforman parte de esta sociedad. Permitir de alguna manera el aborto es atentar contra la sociedad misma, pues atentas contra su base, las personas. Actuar de esta manera es caer en contradicción, por lo tanto, es actuar irracionalmente. Si se infiere que actuar irracionalmente es actuar contra la ética y que no debemos actuar contra la ética, entonces no debemos permitir el aborto de ninguna manera. Ergo, debemos prohibirlo. Esta es la postura de esta casa. Y para poder continuar, quiero dejar en claro algunos conceptos que estaré utilizando en el debate. Esto es para hablar un mismo idioma. Por ejemplo, aborto provocado. Es el parto o nacimiento provocado antes de la semana 20 de la gestación por medios médicos. Legalización,
es la supresión de una conducta de carácter penal que puede ser o no punible, pero dejarlo fuera de lo previsto y sancionado por las leyes penales. Ser humano, le vamos a llamar ser humano al miembro individual representante de la especie humana, individuo como sinónimo de organismo, miembro representante de una especie particular, persona, sustancia individual de la naturaleza racional, bioética, la rama de la ética que provee los principios para la actuación correcta de procedimientos médicos. De este modo, la bioética pretende distinguir entre lo que debe ser o debe hacerse y lo que no debe ser o lo que no debe hacerse. Y de aquí voy a hablar de la no maleficencia en algún punto del debate. Puede ser que hable. Uno de los grandes principios de la bioética, porque este prohíbe infringir un daño o herida sin beneficios compensatorios. Esencialmente, la obligación corporizada de este principio es la de no dañar intencionalmente. Algunos autores lo consideran el principio básico de la ética médica. Este principio es el que me rige como médico en lo que a mí me entrenaron. Y por eso elegí mi especialidad, calidad de la atención clínica, porque el punto clave para la calidad de la atención clínica es la seguridad del paciente. Y la seguridad del paciente es no dañar al paciente. Esta obligación de no hacer daño a otros suele considerarse más rigurosa que beneficiar a otros e imponer límites morales a la autonomía tanto del paciente como del profesional. Finalmente, el último de los conceptos que voy a estar también manejando en mi debate, en mi participación en el debate, será la seguridad del paciente. Es la reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, el cual se refiere a las nociones colectivas de los conocimientos del momento, los recursos disponibles y el contexto en el que se prestaba la atención, ponderadas al riesgo de no dispensar un tratamiento o de dispensar otro. Todas estas son definiciones de autores ya, incluso la última de la seguridad del paciente es de la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, estos son algunos de los conceptos. Ahora bien, el status quo, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo está el aborto provocado en México? ¿Cuál es la realidad? Actualmente en algunos estados, ustedes también lo deben de saber muy bien, actualmente en algunos estados de México y en algunos países de América Latina es ilegal el aborto provocado. Sin embargo, en México hay 6 estados despenalizados, donde está despenalizado el aborto, y en Oaxaca, Hidalgo y Veracruz es legal. No podemos dejar de decir que la Ciudad de México desde el 2007 es legal para realizar abortos provocados hasta la semana 12. Y existen hospitales de la Secretaría de Salud apoyadas por organizaciones pro aborto, como por ejemplo lo es el IPAS, que están brindando estos servicios, ¿no? Yo sé que ustedes conocen bien a IPAS, cuya misión declarada en su página es expandir el acceso al aborto. Y estos se están realizando en la Ciudad de México, así como en clínicas privadas, y tienen incluso publicados más de 100 artículos en revistas médicas indexadas sobre el resultado de la legalización del aborto provocado en la Ciudad de México. Curiosamente, todos estos artículos son financiados por IPAS, esta organización que tiene el fin de extender el aborto en toda América Latina y México, ¿no? Lamentablemente, las cifras compartidas por el gobierno de la Ciudad de México ahora en el 2021 solamente publica indicadores de accesibilidad al aborto, es decir, llevan estadísticas de cuántos abortos realizan por año desde el 2007. La edad de las mujeres, a qué se dedican, estado civil, uso de anticonceptivos después del aborto, muy pocos, casi nada de la salud física y emocional de las mujeres mexicanas que se han realizado un aborto provocado legal en la Ciudad de México. Como por ejemplo... ¿Se ha terminado el tiempo de participación de la primera intervención de la doctora Castro? Entonces pasamos a la participación. Perdón.
Sí, no se preocupe. Pasamos al tiempo de discurso de la doctora Aissata. Te iba a decir que yo considero por respeto que a la doctora Cintia le dejes unos 45 segundos para acabar de hablar y que quede que para las próximas intervenciones, 1 minuto antes o 30 segundos antes nos avises, porque la doctora Cintia estaba muy confiada, yo también estaba muy confiada y de tajo la cortaste y creo que por respeto a ella se merece como saber el tiempo que le quedaba. Y yo también, cuando sea mi turno. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece? Bueno, en esta ocasión yo prendí la cámara y le indiqué que le quedaba 1 minuto, solamente que sin micrófono, para que midan más o menos un minuto. Y en caso de que no lograran terminar en ese minuto, ¿qué les parece si a cada una indistintamente terminaran su oración para poder dar paso a la siguiente? Indistintamente de si se terminó el tiempo, que terminen solamente su oración y continúe la siguiente. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo, la oración está Excelente. bien. Entonces, doctora Castro puede terminar con su oración y damos el turno a Aissata. Muchas gracias. Pues les decía que lamentablemente las cifras compartidas por el gobierno solamente hablan de accesibilidad, no hablan, y eso que ya tienen 15 años estudiándolo, del impacto que tiene en el bienestar de la mujer. Y bueno, en esto, de estos temas son los que voy a hablar en el debate. Muy bien. Excelente. Pasamos ahora sí al turno de la doctora Aissata, 7 minutos y contando. Hola, muy buenas noches. No, en este momento no voy a, bueno, supongo que no voy a responder nada de lo que alcanzaste a decir porque es mi discurso de apertura. Y creo que estamos ambas enfocadas a puntos muy diferentes. El punto por el cual a mí me gustaría comenzar es que se tiene que hablar desde una honestidad intelectual por parte del movimiento Pro Vida. ¿A qué me refiero con esto? En múltiples ocasiones, y me atrevo a hacerlo un poco más personal, he escuchado incluso al mismo equipo de Pro Vida científico hablar de que se debe penalizar el aborto, pero que no sea punible, es decir, que esté en el Código Penal, pero que ninguna mujer puede ir a la cárcel por realizarse un aborto. No me queda muy claro cuál es la posición que tienen con respecto al personal que brinda el servicio, particularmente al servicio de salud, que solamente está haciendo su trabajo y entonces literal están penalizándolos por trabajar. Pero, muy aparte de eso, el hecho de que esperen que no se castigue a las mujeres que aborten, se abre a muchos cuestionamientos. Yo particularmente me imagino 3 escenarios. A lo mejor hay otros, pero los 3 escenarios principales es una de dos. O si no quieren que se penalice el aborto, tampoco quieren que se penalicen los asesinatos y con todas sus variaciones como feminicidios, como infanticidios, como filicidios y cualquier otra variante, no quieren que se penalice o, por el otro lado, quieren que se penalice el aborto y se les dé el mismo castigo que se les da a estos crímenes. Por poner un ejemplo, una mujer que aborte en 2 ocasiones, que cumpla 2 penas por asesinato porque abortó 2 veces. Son estos 2 escenarios en los que se considera que el embrión y o feto son iguales a una persona, o está la tercera opción en las que no están de acuerdo, que sí creen que los asesinatos se deben penalizar, pero los abortos no, y entonces entraría la cuestión, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Si está reconociendo que no se le puede dar la misma pena a un aborto que a un asesinato, está reconociendo que moral y jurídicamente un embrión y feto no son iguales que una persona, y entonces viene la pregunta, ¿y entonces por qué penalizar el aborto? Y eso sin mencionar que tendríamos que generar muchísimos más escenarios. Yo en múltiples ocasiones he cuestionado a varias personas pro vida por qué se busca penalizar el aborto en la región en la que vives, ya dígase país o estado en el que vives, pero no se busca penalizar a las personas que tienen suficiente dinero para viajar a otros países o a otras regiones donde el aborto sí es legal. Porque se habla de que el aborto se legalizó en Ciudad de México desde 2007, sí, pero desde muchísimo antes de eso, las mujeres que vivían en la frontera de Estados Unidos viajaban a Estados Unidos a abortar y a ellas no se les podía penalizar a diferencia de las que abortaban en México, porque entonces lo que se penaliza no es en sí el acto de abortar, sino se penaliza no tener los recursos suficientes para viajar a una región donde sea legal. En dado caso de que quieran penalizar por completo el aborto y tratarlo como un asesinato y tratar al feto y embrión como persona y tratar su asesinato como tratarían el asesinato de cualquier otra persona de 5, 6, 20, 30 o 40 años, también se tendría que penalizar a las mujeres que viajan a otros lugares donde el aborto es legal. De hecho, vámonos a un, entre comillas, extremo. En Canadá el aborto está decriminalizado por completo y se puede abortar literalmente hasta el 9º mes. Entonces,
por las leyes que ustedes proponen, una mujer que tiene 8 meses de embarazo puede viajar a Canadá y abortar y regresar y no pasa nada a pesar de que ya tenía un feto viable, pero una mujer con 6 semanas de gestación que aborta en México, en un estado donde no es legal, ella sí puede ser penalizada. Y entonces ya no se trata ni de salvar vidas, ni de que si era viable o no, sencillamente se trata de penalizar la falta de acceso a oportunidades. ¿Y cuál es el propósito de hacer esto? Justo hablando de que quiero responder un poco de lo que habías dicho, hablabas de pagar el precio, y justo esa es la cosa. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar con tal de hacer eso? Porque lo que sucede cuando el aborto es ilegal no es que deja de suceder. Lo único que reduce las tasas de aborto es la educación sexual asertiva, no cuidar un huevito en la secundaria, sino una educación sexual integral y completa, holística, vaya, y el acceso a anticonceptivos de calidad. El solo hecho de que en México las menores de edad no puedan acceder a anticonceptivos sin el permiso de un tutor, ya es una muestra de que nuestras adolescentes no están accediendo a anticonceptivos de calidad, porque a lo único que pueden recurrir es a lo que se pueden pagar, y eso sí se los regalan, ¿no? Pero la penalización no reduce el número de abortos. Lo que hace es, y esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya que tú la mencionas, es aumentar el costo de los servicios, impedir que las mujeres accedan a servicios médicos, porque entonces cuando quieren abortar no van y le piden a un médico o médica que les realice el procedimiento, sino que buscan a proveedores ilegales que en la gran mayoría de las ocasiones no son profesionales de la salud, y retrasar el acceso al servicio. Entonces, lo que se está logrando es perjudicar muchísimo a las personas embarazadas sin disminuir el número de abortos, y particularmente las que más perjudicadas se van a ver son las niñas, las adolescentes y las mujeres pobres. Es decir, solamente se está vulnerando más a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, que no pueden acceder a un procedimiento médico. Ya que nos fuimos con definiciones, a mí me gustaría sí mucho recalcar esto, que el aborto inducido, la interrupción voluntaria del embarazo, es un procedimiento médico porque cumple con la definición de procedimiento médico. Tengo aquí varias definiciones por si quieren que las lea, pero básicamente, si continuar un embarazo no deseado puede perjudicar la salud de la persona embarazada, ya sea física, mental o socialmente, interrumpir ese embarazo puede mejorar su salud, y solo por eso el aborto es un procedimiento médico, porque se puede mejorar la vida, la salud de una paciente que se está enfrentando a un embarazo no deseado. Entonces, literalmente, la penalización del aborto está buscando que las personas más vulnerables de nuestra sociedad no puedan acceder a un procedimiento médico que las podría ayudar a acceder a la salud, que la salud es un derecho humano. Pero insisto, lo más grave no es esta parte. Lo más grave es que ¿cuál es la congruencia del movimiento pro vida? Vamos a penalizar el aborto como si fuera un asesinato, y eso incluye el aborto por negligencia, del mismo modo en que una mujer puede ir a la cárcel si no le da de comer a su hijo. Una mujer que tiene una amenaza de aborto y que no se toma sus medicamentos y no descansa y termina teniendo un aborto espontáneo por su negligencia, la tendríamos que penalizar también a ella, porque su negligencia causó la muerte del embrión o feto. Y con todas las consecuencias que eso llevaría, ¿no? Considerar a los embriones y fetos como completos sujetos de derechos y ciudadanos de nuestro país. Ha terminado. Entonces termina y pasamos al turno de la doctora Castro. No, ya acabé. Más bien creí que me confundí, creí que me quedaba más tiempo, pero ya acabé. Ok, entonces son 7 minutos de réplica para responder y comienza la doctora Castro. Ok, muchas gracias. Pues bueno, voy a mencionar algunos puntos de la doctora Isata cuando hablaba de la honestidad intelectual del movimiento Pro Vida. Pues no, esta casa considera que no se debe despenalizar el aborto. De eso lo dejé claro. Pensé que me expliqué bien al principio donde expliqué mi postura, pero si no lo dejo en claro, no estamos de acuerdo en la despenalización del aborto. Y pues bueno, hablábamos un poco de la congruencia, ¿no? Pues bueno, trato de aclararlo, o sea, nosotros creemos, como lo mencioné al inicio, y pues bueno, lo repito, que hay que actuar bajo la ética médica. Entonces,
Si decimos que actuamos irracionalmente, si se infiere que actuar irracionalmente es actuar contra la ética, pues entonces no debemos actuar contra la ética médica, por lo tanto nosotros decidimos, ergo, debemos prohibir el aborto, ¿no? Hablábamos ahorita, la doctora Izate también mencionaba que el aborto es un procedimiento médico. Pues aquí, y me baso en la ética médica, y pues bueno, obviamente que en medicina, todo procedimiento de intervención médica debe ser evaluado a la luz de los principios bioéticos, que es lo que nos mueve en medicina, ¿no? Pues incluso si nosotros aceptamos que el aborto es un procedimiento médico, no es razón suficiente para sospechar que el aborto cumple con los principios bioéticos. Un ejemplo de ello es el experimento de Tuskegee. También fue un procedimiento médico en donde se inoculó sífilis en pacientes afroestadounidenses sin su consentimiento informado y solo para comprobar el desarrollo de sífilis no tratadas desde sus fases iniciales hasta la muerte. Por ende, el aborto provocado es también un debate ético, ya que la ética es parte de la actuación científica correcta. También otro ejemplo que podemos hablar es lo recientemente ocurrido en la Ciudad de México, que es el escándalo ético a nivel mundial del estudio que se realizó en la Ciudad de México. No porque el gobierno de la Ciudad de México mande un medicamento y te diga que ese es el tratamiento, es el mejor tratamiento cuando existe evidencia en contra de ello. Entonces, sí, ponemos en entredicho la parte de que es un procedimiento médico. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la bioética médica, la cual nos rige y nos guía para poder decidir, como lo dije al inicio, qué procedimientos sí se deben hacer y por qué, y qué procedimientos no se deben hacer y por qué no se deben hacer. Y bueno, yo me quedé hablando sobre la importancia de ver las cifras que está arrojando el status quo, la situación actual del aborto provocado en la Ciudad de México. ¿Ok? Lamentablemente las cifras compartidas por el gobierno solo hablan de accesibilidad del aborto. Ya te dije, ya les comenté en un inicio, de que nada más hablan de que sí, tantas mujeres abortaron, esta es la edad y salud física, pero no hablan de los estudios muy pocos que hay sobre el impacto psicológico en la mujer mexicana. Como no estoy citando canadienses, finlandeses, estadounidenses, ni de los países nórdicos que tienen un avance también en esto de estudiar los efectos. Pero te puedo hablar del estudio de Cardoso Escamilla del 2017, en la que en mujeres mexicanas, con la conclusión de que el 61% de las mujeres con pérdida gestacional involuntaria e inducida presentan trastornos de depresión y estrés postraumático, de las cuales las mujeres con pérdidas inducidas, o sea, aborto provocado, pueden presentar estados depresivos más severos. Este no lo publica AIPAS, claro que no. Lo publica el Instituto de Rehabilitación de la Mujer y de la Familia, una asociación civil de la Ciudad de México, donde llegan estas mujeres, no donde se practican abortos, ¿ok? Pero de lo que nadie, ni en México, ni en Estados Unidos, está publicando son indicadores de resultados y de impacto en el bienestar a largo plazo de la mujer, como por ejemplo, sobre su salud física y emocional a largo plazo, no en 5 años como los estudios estadounidenses, no en 10 años como algunos canadienses, no, a largo plazo estamos hablando, y esto lo vemos en países nórdicos donde ellos ya llevan muchísimo más tiempo estudiando el aborto. ¿Ok? Tampoco están hablando de los datos de calidad de vida, el bienestar psicológico a largo plazo, calidad de vida, como dije, y los datos sobre la función de la vida en las mujeres que se han practicado un aborto. No lo digo yo, lo publica Verónica Filippi, ahora en el 2021, estoy hablando de este año, del año pasado, en el British Medical Journal sobre salud global. Y eso que ya en la Ciudad de México llevan más de 15 años y en Estados Unidos muchísimo más, no tienen estos datos que te estoy compartiendo. Según llevan 15 años, la Ciudad de México, estudiando, investigando el aborto provocado, con este panorama legal del aborto legal en México, no se tienen datos claros sobre el beneficio del aborto provocado en la población mexicana a largo plazo, mucho menos de la seguridad, y pongo en comillas porque voy a hablar de la seguridad del paciente al inicio, no es para burlarme, del mismo
a largo plazo. Actualmente es incierto el impacto a largo plazo en el bienestar de la mujer mexicana e incluso la mujer estadounidense. No lo digo yo, lo dicen las academias de ciencia, ingeniería y medicina de Estados Unidos. En un documento que más adelante te voy a citar, que es el de seguridad y calidad del cuidado en el aborto, que salió en el 2018. Que también tengo mis comentarios de eso, ¿verdad? Pero te decía, actualmente es incierto este impacto a largo plazo. Todos están hablando de 5 años, todos están hablando de 4 años, de lo que pasa ahorita, de que, o sea, ahora, ¿cuál es el status quo de la mortalidad materna en México? Ese sí está estudiado, no solo por IPAS, y sus datos a modo, sino también por investigadores independientes como Madrazo, quien en el 2019 dejaba claro en su investigación que la despenalización del aborto en la Ciudad de México no demostró tener un impacto en la reducción de muertes maternas por aborto. De hecho, se encontró que la mortalidad materna por aborto ha disminuido paulatinamente en todo el país entre los años 2002 y 2007, excepto en ¿dónde crees? En la Ciudad de México, en donde se observa una tendencia neutra. A pesar de la posibilidad legal de realizarse abortos voluntarios en forma hospitalaria. Excelente, muchas gracias. Ha terminado el tiempo y que restan 7 minutos de participación para la doctora Aizata. Es su tiempo y comienza. Ok, le voy a hacer una pregunta dirigida a la doctora Castro. Doctora, entonces, ¿usted está de acuerdo que, hablando con lo de la despenalización, que una mujer pase hasta 60 años en la cárcel por haberse realizado un aborto? ¿Ahorita? ¿O en mi siguiente intervención? Doctora Aizata, es su tiempo. Si gusta que le responda a la doctora Castro, se tomaría en cuenta como su tiempo. Pero si no, podría responder la pregunta en su próximo turno. Entonces, ¿que responda ahora o que responda en su próximo turno la doctora Castro? Sí, bueno, pues como guste. Ok, la pregunta fue que si yo estoy de acuerdo que una mujer esté hasta los 60 años en la cárcel. Por supuesto que no, yo no quiero que una mujer era todo lo que necesitaba saber. Gracias. Yo no quiero una mujer que... No, solo era sí o no. Muchas gracias. El aborto no es salud. ¡Ay! Ángel, por favor, solo era sí o no. Ok, Perdón. Entonces, si no estás de acuerdo en que pase 60 años en la cárcel, pero esa es la pena que se da por asesinato, podemos asumir, se puede extrapolar, que entonces consideras que matar a un embrión o feto en un aborto no es igual que un asesinato, entonces consideras que moral y jurídicamente no es igual una persona que un embrión o feto. Eso me queda muy claro, lo agradezco, entonces yo te pido que justifiques por qué si no son lo mismo moral y jurídicamente, por qué entonces queremos penalizar el aborto en general y dónde se va a pintar la raya, particularmente dónde vamos a pintar la línea de esto sí es un asesinato que amerite 60 años de cárcel y esto no. Ya vimos que la fecundación no es ese punto, porque tú no estarías de acuerdo que una mujer que aborte pase 60 años en la cárcel. Entonces yo te preguntaría, ¿dónde pintarías esa raya? Antes de continuar, hay una cosa que quiero aclarar y es hablar acerca de la medicina paternalista. Yo no voy a desmentir nada de lo del daño psicológico, a pesar de que citaste un artículo de una asociación civil que tengo entendido que no se publicó en una revista científica, que es más bien una cuestión de una asociación civil religiosa que, como lo es Reardon, como lo es Coleman, como lo es ay, se me olvida cómo se llama la revista de médicos católicos de Estados Unidos. No lo pienso desmentir por una razón muy sencilla. Es irrelevante al momento de debatir si se va a legalizar o no el daño que va a causar a la persona, porque hay un principio de autonomía. Si yo como paciente decido, por ejemplo, que no voy a recibir un tratamiento de quimioterapia y o radioterapia para mi cáncer por los motivos que sea, me lo vas a respetar, pero la consecuencia de eso es que me vaya peor en salud, pues sí, pero es lo que tú estás decidiendo. La consecuencia a largo plazo de que tu salud empeore es tuya. Si tú no aceptas un tratamiento, es tu decisión y nadie te puede obligar a contarlo. ¿El aborto causa daños a largo plazo? Lo más seguro no, pero puede ser, es absolutamente irrelevante. Hay un principio de autonomía, ¿no? Es como decir, no, pues es que como las pacientes que tienen por poner un ejemplo, si se encontrara que hay una correlación entre las pacientes con antecedentes de preeclampsia y depresión postparto, no vamos a estar esterilizando a todas las mujeres que tuvieron antecedentes de preeclampsia para que no les vaya a dar depresión postparto. Si ellas tienen ese riesgo, nada más es avisarles, para tu siguiente embarazo tienes más riesgo de esto y esto y esto y esto. ¿Deseas continuar
un embarazo, tienes un embarazo de alto riesgo. ¿Deseas continuar el embarazo? Adelante. ¿Quieres que te operemos de una vez ahorita que tuviste 2 embarazos con preeclampsia? No. ¿Quieres un tercero? Adelante. Es un principio de autonomía. Entonces, yo insisto, yo no voy a desmentirlo, que lo más seguro es falso, que haya daños a la salud a largo plazo, porque no es importante. No estamos discutiendo aquí si vamos a cuidar a las pacientes como si fueran nuestras hijitas. Estamos discutiendo, ¿vamos a crear leyes que les permitan a las mujeres acceder a un servicio de salud? ¿Sí o no? Y ahora, hablando de procedimiento médico, la definición de procedimiento médico según la OPS, y aquí me voy a tardar leyendo, son prestaciones de salud que se otorgan a un paciente para efectos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos. Implican el uso de equipamiento instrumental, instalaciones y profesionales especializados dependiendo de la complejidad del procedimiento y de las condiciones clínicas. Son indicados por un médico cirujano o un profesional de la salud autorizado y se pueden realizar tanto de manera ambulatoria como a través de la hospitalización del paciente. Lo que tú nos contabas de lo de la sífilis, eso no entra en el diagnóstico de un procedimiento médico porque no es para un efecto diagnóstico, terapéutico o quirúrgico. Es para un proceso experimental y eso no entra dentro de la definición de procedimiento médico, a diferencia del aborto, que por ejemplo otra definición del Diccionario Internacional de Medicina y Biología es una actividad dirigida o realizada a un individuo con el objetivo de mejorar la salud, tratar enfermedades, lesiones o hacer un diagnóstico. De nuevo, el aborto inducido sí entra en esta definición porque la salud física, mental y social de una paciente pueden mejorar a través de un aborto inducido. Y ya hablé de la medicina paternalista, ya hablé de que si no consideras que una mujer que aborta debe ir 60 años ir a la cárcel, entonces, ¿cuál es el propósito de penalizar el aborto si ya estás aceptando que no consideras que sean iguales moral y jurídicamente a una persona? Y de la salud a largo plazo igual ya hablé, es irrelevante para el debate de si debe ser legal o no. Y lo que sí es un atentado contra la sociedad, repito, es que se penalice la precariedad, que se penalice la pobreza. Hasta el día de hoy, en todo el mundo, todas las mujeres que tienen suficiente dinero para viajar a un lugar donde el aborto es legal, lo pueden hacer con completa impunidad. Y repito, una mujer que hace exactamente el mismo proceso, es más, las personas que viven en el Estado de México, las que tienen suficientes recursos para viajar a Ciudad de México pueden abortar, mientras que las que tienen que hacerlo en el Estado lo tienen que hacer en la clandestinidad. Son mujeres que viven en la misma región y nada más por una desigualdad social y económica, una lo va a hacer en la legalidad y otra en la ilegalidad. Por eso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que hacer ilegal el aborto viola tantos derechos humanos, porque es una forma de discriminación en contra de las personas que tienen menos recursos económicos, es una forma de discriminación en contra de las personas que se pueden embarazar, no permite el libre desarrollo de la personalidad e impide el acceso a la salud, que son derechos humanos. No sé si me quedaba tiempo, pero ya acabé. Como decía, le restaba un minuto a la doctora Aizata, pero debido a la interrupción previa, yo planeaba agregarle 30 segundos para que no hubiera desacuerdo en este sentido. Pero si gustas no hacer uso de este minuto con 30 segundos que te restaba, pues puedes elegir si te doy en otro turno o si te deshaces de ese minuto con 30 segundos, pero que me gustaría que para el público quede justificado la interrupción previa. Pues si quieres vemos cómo avanza y capaz si hacemos al final una sesión de preguntas y respuestas o algo así. Yo me siento muy cómoda, excelente. La verdad les agradezco eso, están siendo muy amables. Excelente, pues entonces pasamos a la segunda parte, la segunda fase del debate en la que serían 4 minutos por participante, 2 intervenciones por participante y comienza, no sé si gusten comenzar en un orden contrario, que sería primero la doctora Aizata y luego la doctora Castro, o seguimos en el mismo orden que con el principio. Yo digo que se voltee. Excelente. Entonces, 4 minutos para la doctora Aizata y puedes comenzar. Ok, qué bueno que me tocó el turno porque me olvidé que había aquí anotado otra cosa. Con lo que hablan de la mortalidad materna, hay que tener muchísimo cuidado porque correlación no implica causalidad. Que la legalidad o ilegalidad del aborto no haya modificado la muerte materna no se puede adjudicar única y exclusivamente a que se legalizó el aborto. O sea, que en todo el país haya disminuido, pero en la Ciudad de México se haya quedado estancado, puede tener muchísimos factores. No estoy diciendo que no lo haya causado la legalización del aborto, es que hay que estudiar por qué es. En términos generales, se considera que la legalización del aborto puede reducir la mortalidad materna. Lo que pasó en Rumanía fue clarísimo. Lo que pasó en Estados Unidos también fue clarísimo que la legalización del aborto redujo la mortalidad materna. Eso sin mencionar que hay que considerar
qué tanto tiene que ver con la legalidad y qué tanto tiene que ver con la accesibilidad al aborto, aunque sea ilegal. Vámonos al caso de Uruguay, donde Uruguay para finales de los 90 era uno de los países de América Latina que tenía mayor tasa de mortalidad materna y una de las principales causales era precisamente las complicaciones posaborto, y que a partir de 2001 en Montevideo varios médicos se dedicaron a difundir información sobre aborto seguro con misoprostol, aunque era ilegal. ¿Por qué? Porque tenían la meta de reducir la mortalidad materna. Y eso lo lograron desde 2001 y siguió manteniéndose la mortalidad materna súper baja en Uruguay, a pesar de que el aborto era ilegal, pero no porque fuera ilegal y las mujeres no abortaran, era porque aún en la ilegalidad abortaban de forma segura. Entonces, repito, el caso de Uruguay, incluso la misma Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha hablado de eso. En Estados Unidos no se diga, donde la mayoría de las mujeres que morían por abortos clandestinos eran precisamente mujeres negras o indígenas o inmigrantes, porque eran las mujeres blancas y privilegiadas las que podían acceder a abortos seguros en lugar de irse a los famosos carniceros de callejón, que así era como se le llamaba. Y la legalidad del aborto y la legalización del aborto a partir de 1930, gracias a Roe versus Wade, redujo considerablemente la mortalidad materna, y el caso de Rumanía también es otro, y hay muchísimos en todo el mundo. No en todas las regiones va a suceder igual, pero no se puede decir que por legalizarlo la mortalidad materna no disminuye. ¿Se puede disminuir la mortalidad materna con o sin legalización? Sí, pero eso no justifica que el aborto siga siendo ilegal. Yo sigo insistiendo, aquí lo que estamos buscando es justificar por qué el aborto debe ser legal o ilegal. Yo estoy diciendo que debe ser legal porque ya reconocemos que jurídicamente un embrión y una persona no son lo mismo, y porque es un procedimiento médico, y que porque impedir el acceso a este procedimiento médico es vulnerar y violar derechos humanos en las personas más vulnerables y marginadas de nuestra sociedad. Lo que nos lleva a lo que usted hablaba hace rato, que es la seguridad en medicina, es reducir los daños a los mínimos posibles, ¿no? Y justo eso es lo que se busca con la legalización del aborto, reducir los daños al mínimo posible. Y no me refiero a los daños únicamente médicos de las complicaciones de un aborto clandestino, sino a las consecuencias económicas, sociales, psicológicas que implica abortar en la clandestinidad o continuar un embarazo no deseado. Listo. Ok, de nueva cuenta te restaba un minuto, entonces si gustas utilizarlo en un futuro o si gustas pues deshacerte de ese minuto, bueno, pues es indistinto. Doctor Castro, es su turno y tiene 4 minutos. Gracias. Pues bueno, retomando los puntos que comentaba la doctora Isata sobre mi respuesta, obviamente que yo estoy, que no queremos la despenalización del aborto. Mi respuesta fue no, porque no quiero que ninguna mujer pase por el terrible dolor o trauma que es el aborto. Entonces, tampoco debería de estar a la cárcel. Yo prefiero prevenir embarazos no deseados para que no terminen en un aborto. Entonces, si nos enfocamos, ¿cuál es el verdadero problema? Es embarazos no deseados. ¿Cuál es la solución para el verdadero problema de embarazos no deseados? No es el aborto, es los anticonceptivos, y de ese punto lo voy a retomar. Otro punto que mencionaba era la doctora es sobre el principio de autonomía y el acceso a los servicios de salud. Pues bueno, si estamos hablando del principio de autonomía es porque conocemos bioética médica 101, ¿no? Entonces, sabemos que los principios van en este orden de jerarquía. 1, la no maleficencia. 2, justicia e igualdad. Autonomía es el 3 y 4 es la beneficencia. Entonces, la no maleficencia y la justicia, estos dos son valores obligados, son principios que obligan a las personas a tener una cierta conducta. La autonomía no está por arriba de la maleficencia. De hecho, varios autores de la bioética médica reconocidas hablan que la no maleficencia es la que está por arriba de la autonomía. Entonces, si hablamos del aborto, el aborto es la causa de la muerte directa del hijo. Ese es un acto de maleficencia, el más reprobable de la bioética. Entonces, por eso estamos hablando de que es más importante preservar la vida de ese individuo, porque hay que respetar también la autonomía de ese pequeño individuo que es un embrión o un feto, que es un ser humano, que él tiene la potencialidad de ser, es un ser humano
en desarrollo. Entonces, hay que proteger la vida. En otro punto que hablaba de el acceder a los servicios de salud, es cierto, yo también abogo porque todas las mujeres tengan acceso para el servicio a la salud, para salud reproductiva. Por eso podemos hablar de que el aborto no es lo que necesitan las mujeres mexicanas. Las mujeres mexicanas necesitan salud y eso lo podemos ver en el INEGI, los datos que arrojan. ¿Cuáles son los estados que tienen menos acceso a la salud, a consultas prenatales y a consultas y educación, educación sexual? Chiapas, Guerrero, Oaxaca. ¿Cuáles son los estados que menos anticonceptivos utilizan? ¿Cuáles crees? Chiapas, Guerrero, Oaxaca. ¿Cuáles son los que tienen la más alta mortalidad? Chiapas, Guerrero, Oaxaca. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la salud, ni siquiera tienen acceso a anticonceptivos gratuitos. Ahora bien, la mortalidad materna, la legalización del aborto en México, es cierto. No podemos decir, porque no se legalizó, disminuyó la mortalidad. Tampoco podemos decir que porque se legalizó, la mortalidad se mantuvo neutra en la Ciudad de México o en algunos otros países. Yo estoy hablando de México en específico. Y en México, ¿por qué no? Porque en esas mismas fechas se instaló el Seguro Popular, el cual daba por medio del programa Prospera, daba a las mujeres clases y usos de anticonceptivos, e incluso les pagaba para que fueran. Y entonces esto ha ayudado que incluso el INEGI ha publicado ya en el 2021 un artículo. Ha terminado el turno de participación, entonces termine su oración, doctora, y pasamos a la siguiente. Gracias. Entonces, hablaba de que el INEGI ha dicho la tasa global de fertilidad en México está disminuyendo. ¿Por qué creen? Por los anticonceptivos. La solución no es el aborto legal. La solución, como lo han demostrado los países nórdicos, es el uso de anticonceptivos como el DIU y el implante subdérmico, que son los que mayor apego tienen en las mujeres. Excelente. Pasamos al último turno de participación de lo inicialmente pactado, que sería de 4 minutos por participante, comenzando por la doctora Aizata. Así que puede continuar y recordando al público que le resta 2 minutos y medio de participación si es que deseara usarlos. Doctora, con todo el respeto que le tengo, porque se ha portado muy amable, es que sigue sin decirme, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si no quiere que una mujer que aborte pase 60 años en la cárcel, pero sí estaría, o a menos que me esté usted diciendo que no quiere que los asesinos vayan a la cárcel, pero si usted no está dispuesta a que vayan al mismo, o sea, que se les dé la misma pena a las personas que abortan que a las personas que asesinan, es porque ya se está dando por hecho que no es lo mismo abortar que asesinar, porque no es lo mismo un feto o embrión que una persona. Eso es lo que yo le esa es la duda clara que yo le estaba dando. ¿Cuál es la diferencia? O repito, que no quiere que haya asesinos en la cárcel, cualquiera de los dos, pero si usted considera que los embriones y fetos son iguales que los individuos que van en la calle, que los ciudadanos mexicanos, que las personas que viven en México, entonces ahí hay algo que no está cuadrando. Aquí con lo de la jerarquía de la bioética me parece que es una postura demasiado dogmática porque no es un consenso universal. Yo no quiero entrar en ese debate porque ya vamos acabando, pero sí le puedo decir que no es un consenso, no es algo que se ha dicho como universalmente. Hay varios bioetistas que han considerado por todo lo contrario, que consideran que los principios bioéticos no se jerarquizan y no se puede decir que uno está por encima del otro. Por ponerle, vuelvo al ejemplo de la no maleficencia con la autonomía. Si pusiéramos delante el principio de no maleficencia enfrente de la autonomía, tendríamos que obligar a pacientes a recibir un tratamiento en contra de su voluntad. Y yo creo que usted no está de acuerdo con eso. Ya de las últimas cosas, las pacientes, me parece que es una visión muy paternalista y condescendiente de las mujeres no necesitan aborto, necesitan tal. Es decisión de las personas que pueden quedar embarazadas qué es lo que necesitan o no. Lo que nosotras queremos, no, lo que nosotras decimos no, es que necesitan abortar. No, lo que queremos es que tengan todas las opciones para que tomen una decisión completamente libre. Si tienes un embarazo no deseado y por un lado tienes el continuar el embarazo no deseado, todo lleno de florecitas, y por el otro lado está abortar, y hay una coerción por parte del Estado que te lo hace ilegal, y entonces tienes miedo a la cárcel, tienes miedo de morirte, tienes miedo de no poder ir a un hospital, eso no es una libre decisión. Lo que queremos es que puedan escoger. Qué maravilloso sería que se legalice el aborto y nadie nunca aborte. Creo que
Es lo que más nos gustaría, que con un aborto legal nadie acceda a él porque todos los embarazos sean deseados. Pero lo importante no es que aborten o no aborten, es que tengan la opción de decidir y que nadie las obligue a nada, que nadie las coercione a nada, ni a continuar el embarazo ni a abortar. Y por último, ahí hay una falsa dicotomía, doctora. Efectivamente, yo lo dije desde el principio. Lo único que reduce la tasa de abortos son los anticonceptivos y el acceso a anticonceptivos de calidad, como usted lo dijo, que son los reversibles de larga duración, DIU de cobre, DIU liberador del bonogestrel y el implante subdérmico, y la educación sexual integral. Paréntesis, yo sé que ustedes no, pero muchos de los movimientos pro vida en México son los que impiden esas dos cosas. Pero además es una falsa dicotomía, porque sí, efectivamente necesitamos eso, pero el hecho de que luchemos para conseguir eso o creemos movimientos para ser más accesible eso, no implica que el aborto deba ser ilegal. De hecho, nuestro pañuelo literalmente dice que queremos todo, queremos educación sexual, queremos anticonceptivos y queremos aborto legal. Eso es una falsa dicotomía porque perfectamente podemos tener los dos. Ya acabé. Disculpen. Bueno, le han restado 30 segundos en esta ocasión, con lo cual suman 3 minutos completos. Si es que desea la tertuliana doctora Aizata responder preguntas o cualquier otra dinámica de su gusto, pues está en total libertad. Lo que sí es que sería anterior a las conclusiones. Si es que ambas participantes desearan que se dieran un tiempo específico, quizás 2 o 3 minutos, para dar una conclusión final. ¿Están de acuerdo ambas? Sí, yo preferiría, nada más para fines del diálogo, porque sí reconozco que ha habido mucho respeto aquí, que si la doctora lo quiere utilizar nada más para la cuestión que yo dije de si penalizamos el aborto con 60 años de cárcel, sí o no, y si no lo penalizamos, entonces ¿cuál es la diferencia entre abortar y asesinar? Yo se los daría a ella y ya después que vengan las conclusiones. Solamente sí quiero aclarar que me parece un poco injusto que la doctora, porque como íbamos alternando, me pareciera un poco injusto que la doctora empezó y que la doctora termine. Nada más eso. Yo lo que quiero comentar es que no, aquí todo es ético. Entonces, recuerden que lo que les comentaba, la justicia es obligada, entonces lo que es justo, que no haya injusticias. Ok. Pues ya, si quieren nomás las conclusiones, y yo sí aclaro que me gustaría yo acabar porque la doctora empezó, pero pues como ha habido un ambiente bastante amable, como gusten. Excelente. Entonces, ¿qué les parece si para esta última ocasión, que sería de conclusiones, entonces comience la doctora Cintia y termine la doctora Aizata, simplemente para dar una conclusión, una reflexión final, si es que es de su gusto, y pues procedo a dar fin a este debate que duraría de más o menos 1 hora. Ok. ¿Listo? Ya. La autora insiste que le conteste lo de cuál es la diferencia. La verdad es que actualmente no hay ninguna mujer que haya abortado en la cárcel. Otro punto que puedo decir es que se castiga distinto a un feminicidio que a un homicidio. Y nosotros lo que abogamos, y nosotros abogamos por penalizar el aborto porque queremos preservar un valor, no porque queremos hacerle daño a una mujer. ¿Ok? Entonces, por eso estamos hablando que mejor prevenir embarazos no deseados es la mejor solución. ¿Por qué? Porque el aborto provocado no soluciona problemas. El aborto no es salud. Dejemos de pretender que el aborto es salud y basta de argumentos de lo dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda estrategias para buscar la salud, pero también se equivoca, ¿eh? Basta recordar cuando los inicios de la pandemia declaró que el coronavirus no se transmitía por el aire. Aún seguimos como planeta lidiando con los problemas que dejó ese error. La Organización Mundial de la Salud no es autoridad legal y no obliga a ningún país a cumplir sus estrategias, como México lo dejó bien demostrado. El aborto no es atención médica. ¿Por qué digo esto? Porque como médicos sabemos que cuando atendemos a mujeres embarazadas estamos atendiendo a 2 pacientes distintos. Nuestro deber es proteger y preservar la vida de los pacientes que atendemos, no terminar con su vida. La ciencia es clara. En el momento de la fertilización es
cuando inicia el ser humano. El aborto no trata ningún proceso de enfermedad y conlleva un daño potencial significativo para las mujeres del que ni siquiera quieren hablar las organizaciones como la FIGO, la OMS, IPAS, organizaciones abortistas, porque no están investigando esos datos. Y lo deja bien claro Filipa. Las mujeres mexicanas merecemos algo mejor. Según la APLOC, más del 90% de los obstetras no realizan abortos. Y esto, porque antes de que me digan que es una organización católica, también lo dice la Academia Americana de Ciencias de la Ingeniería, Medicina, en su documento del 2018 de Safety and Quality in Abortive Care in the United States, donde reconoce que de 1,144 ginecólogos encuestados, el 14% de ellos no proporcionó abortos, mientras que el 14% de los ginecólogos proporcionó abortos, el 14%, y que nada más se dedican a eso porque hicieron todos la mayoría de los abortos en Estados Unidos. Es por esto que organizaciones como la misma AGO, la FIGO, desesperadamente desde el 2014 insisten que se deben entrenar a más personal de salud en la práctica del aborto, porque los médicos no queremos matar a los pacientes que atendemos. Y incluso están hablando la FIGO de entrenar a farmacéuticos también, porque es seguro, cuando en el mismo documento de la Academia Americana que he mencionado, que es de las grandes y reconocidas academias americanas, hablan de una capacitación especial y muy enfocada en las habilidades desarrolladas por los médicos. Es la piedra fundamental de la seguridad del aborto, ellos mismos lo dicen. También lo dice la Organización Mundial de la Salud, que deben tener ciertas competencias y entrenamientos para abortos medicados. ¿Por qué lo dicen? Porque en los últimos años se ha visto en la comunidad médica unirse para proteger a los más vulnerables de nosotros. Y eso también se ve reflejado en cómo la FIGO y la OMS atacan la objeción de conciencia de los médicos, ya están sobre nosotros, diciendo que no deberían ejercerla. Pues, ¿sabes qué? La FEMECO, que también es una parte de la organización de la FIGO, ya ha declarado ahora en el 2022 que se apega a la defensa de la objeción de la conciencia, que los médicos ginecólogos mexicanos tienen este derecho reconocido y protegido. ¿Por qué? Porque el aborto para un médico es un fracaso, porque te entrenaste más de 10, 20 años, te entrenaste en médica y aplicaste nuevas tecnologías y aplicaste tus conocimientos para cuidar a un paciente, para salvar a un paciente. ¿Por qué? Porque nadie quiere que después de estudiar tanto las técnicas más nuevas, veas cómo un paciente se muere. Entonces, doctora, no tenemos, perdón, ¿ya terminamos? Disculpe, se han utilizado ya 4 minutos, entonces pasamos a la conclusión final de la doctora Isa. Nosotras también buscamos preservar un valor que, repito, es el no vulnerar a las mujeres más vulnerables de nuestra sociedad, porque la penalización del aborto solo causa que aumenten los costos de esta y al mismo tiempo que se aumente su inseguridad. Los abortos suceden, sean legales o no, lo que estamos buscando es que sean seguros. Estoy súper de acuerdo en que la prevención es digamos, el arma más fuerte contra los embarazos no deseados, pero en primer lugar, no está peleado con la legalización del aborto. Prueba de ello es que la mayoría de los países donde el aborto es legal se siguen utilizando muchísimos anticonceptivos y mientras más eficaces son, menos embarazos hay. Y número 2, porque incluso con acceso para todas las personas, que nos vamos a tardar siglos en llegar a un punto en el que todas las personas que se pueden embarazar en México pueden acceder a anticonceptivos de calidad, incluso así siempre va a existir la posibilidad de un embarazo no deseado, y el libre ejercicio de la sexualidad no debería castigarse con una maternidad impuesta o con un embarazo impuesto. El aborto, usted dice que no es una solución, pero mientras haya una persona que diga mi vida mejoró gracias a que pude abortar, el aborto va a seguir siendo un procedimiento médico que puede ayudar a un grupo de personas. Esperemos que sea el menor grupo posible, esperemos que todos los embarazos sean deseados, pero siempre que exista la posibilidad de que alguien se enfrente a un embarazo no deseado y que continuar ese embarazo no deseado empeore su salud física, mental y social, entonces el aborto sí va a ser una solución. Lo sé yo, que me dedico a proveer abortos, y la cantidad de mujeres que me agradecen profundamente porque estaban perdidas hasta que yo las ayudé y que gracias a mí pudieron acabar la carrera o lo que sea, es enorme. Y no es que sean la mayoría, con que haya unos cuantas, esas cuantas tienen derecho a poder acceder a un servicio médico.
los obstetras no realizan, a usted hablaba de los obstetras y efectivamente, la mayoría de los abortos son realizados por personal como yo, que son médicos generales, porque la evidencia científica es abrumadora. El aborto, tanto en el aspirado como con medicamentos, son procedimientos tan seguros, con un riesgo de complicación tan bajo, que no necesitas una capacitación en ginecología y obstetricia para poderlo realizar. De hecho, la evidencia ha demostrado que el aborto con medicamentos es tan seguro que personal no médico puede darte las instrucciones y los datos de alarma y la seguridad se mantiene siempre y cuando estén bien capacitados. Por eso la FIGO, por eso la ACOG luchan tanto porque se capacite al personal no médico. Bueno, al personal de que no son médicos licenciados en medicina, porque eso va a permitir que sea más accesible para las personas más vulnerables acceder va a hacer que sea más fácil acceder al servicio de salud, que es el aborto. Por último, no hable por todas. Yo sí quiero interrumpir embarazos porque si hay mujeres que lo necesitan, quiero estar ahí para apoyarlas, independientemente de si yo abortaría o no, porque yo no estudié medicina para que todas mis pacientes hagan lo que yo haría. Yo estudié medicina para que todas las pacientes que se acerquen a mí puedan acceder a una vida libre de violencia y que puedan cumplir sus sueños y que puedan hacer su vida como se les dé las ganas. Por eso estudié medicina, para ser una compañera y para poder ayudarlas a garantizar salud, no por otra cosa. Que cada quien haga lo que quiere y eso es por lo que luchamos. No para que todo mundo aborte, sino para que cada individuo de nuestra sociedad pueda decidir cómo, cuándo y dónde ejercer la maternidad. Porque la maternidad debería ser una bendición y no un castigo por ejercer la sexualidad. Y eso es por lo que luchamos, la libertad. Es todo. Excelente, habiéndose terminado el tiempo, bueno, pues quisiera agradecer a ambas participantes. Ay, se cortó. Ay, salió. Bueno. Igual nada más agradecerte por el debate y agradecer a toda la gente que ha estado al pendiente. Invito a la cordialidad también en el futuro y pues gracias, doctora Isata. A usted, doctora Cintia, la verdad me sentí muy bien, lo agradezco. Así deben de ser, doctora. Así debe ser, ok. Hasta luego, que esté muy bien.